Muy buenos días, bienvenidos al capítulo número 3 de Castillos en el Aire. El día de hoy tengo a mi lado al licenciado Juan Carlos Pérez y al licenciado Donaldo Arias. Y el día de hoy les queremos platicar sobre el decreto publicado el 20 de marzo de 2025, por el cual se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como saben, hace algunos meses derivó de una reforma constitucional la desaparición de varios organismos constitucionales. Uno de ellos es el INAI. Mismo que vamos a platicar y vamos a entrar un poquito a fondo de cuáles las implicaciones de la desaparición del INAI y cuál es la nueva aplicación que tendrá esta ley en nuestro país. ¿Alguna opinión que tengan al respecto, licenciado, para comenzar? No, dale, Juan. Ok. Yo creo que es un diseño apresurado, es un diseño totalmente nuevo en el cual ya la transparencia ya no recae en un órgano descentralizado, ya no recae en un órgano autónomo, sino que ya recae en el propio gobierno que debe ser transparente, ¿no? Entonces, creo que se le pasa al Estado esta facultad de cierta manera punitiva en el sentido de tú decides qué tanto te quieres castigar. Claro. Y pues nadie se quiere castigar solo, ¿no? Entonces es una realidad que al ser ahora un nuevo órgano que desde su nombre viene y lo dice como transparencia para el pueblo, sí recae en un concepto demasiado general, pero que todavía no sabemos cómo va a funcionar ni el procedimiento, ni los tiempos, ni quién va a estar a cargo de ello. O sea, dicen que la Secretaría Anticorrupción, pero no sabemos ni siquiera quién está a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Entonces, más que transparencia, parece algo pues demasiado volcado, ¿no? Demasiado nublado en el tema. Ok, fíjate que yo creo que sería importante para las personas que nos ven y que no son abogados y que no conocen tanto del tema, ¿cuál era la implicación de que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, fuera un organismo diferente al gobierno federal, a una secretaría del gobierno federal? ¿Qué implicaciones tiene eso o por qué decimos que es malo o por qué puede llegar a afectar? Pensémoslo así. Tú tienes una persona, una autoridad en este caso, que comete algo, lo que sea. Desaparecen 100 pesos. Esa persona jamás va a admitir que desaparecieron los 100 pesos bajo su cargo. Claro. En cambio, si tú tienes a un tercero, a una persona extraña que no lo conoce, en este caso un policía, por decirlo así, o alguien que está vigilando de cierta manera o que puede buscar de cierta manera, él se va a asegurar de dar con los 100 pesos. No por interés de quién sea la persona que los perdió o no, sino para dar con el paradero de esos 100 pesos. O sea, poniéndolo un poquito más en concreto. El INAI cumplía esa función. El INAI, al no tener compromisos con absolutamente ninguna autoridad por ser autónomo, por ser él una persona externa, él podía decir, oye, yo investigué por aquí y de aquí nos vamos acá y resulta que tú tienes ese dinero. O resulta que tú fuiste el que firmó ese asunto, o resulta que, ¿qué crees? Tu gobierno diste permisos que no debiste haber dado por esto. Entonces, el INAI funcionaba como una lupa externa que dejaba ver todos los pequeños puntos que el gobierno tenía, y el nuevo órgano de administración no está claro cómo va a funcionar. O sea, no, ¿cómo vas a tú solito mencionar que tú solito te manchaste o que tú solito hiciste cuando no existe esa facultad desde hace años? Por eso era autónomo, ¿sabes? Esa es un poquito la diferencia, que solo no te castigas, pero por fuera sí es más fácil que alguien señale y diga, es que tú fuiste. Ok, excelente. Oye, licenciado Donaldo, y a ti te quería preguntar, todos sabemos que nosotros como personas tenemos el derecho humano a tener información, ¿no? A solicitar información. ¿Tú crees que esta Secretaría Anticorrupción, mediante todo esto que están planteando hacer, crees que vayan a garantizar realmente este acceso a la información que todas las personas tenemos? Mira, leyendo un poquito de la reforma, o bueno, la ley que se publica, como tú bien mencionaste, con la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, no solo desaparece el INAI, sino que después desaparecen otros organismos constitucionales autónomos, y como bien decía acá el licenciado Juan Carlos, al final del día, lo que yo creo que se compromete es la imparcialidad. Si tú lees el texto de ley y cómo está el decreto de reforma publicado el 20 de marzo, pareciera que se va a implementar un sistema más eficiente de acceso a la información. Como bien lo comentabas, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano de acceso a la información. Es decir, tú por ser ciudadano mexicano o que estés en territorio nacional, tienes derecho a saber y conocer cómo se tratan, por ejemplo, las finanzas públicas, cuáles son los proyectos, y esto, ¿quién lo daba? El INAI. Era un organismo constitucional autónomo. ¿Por qué? Porque en la Constitución estaba establecido que se crearía un órgano
para poder darle información en cumplimiento al derecho humano reconocido en el artículo 6. Lo que viene a hacer esta reforma que se publica el año pasado en el Diario Oficial de la Federación es algunos organismos constitucionales autónomos, que ¿qué significa esto? Que tenían personalidad y patrimonio propios, es decir, para ellos poder funcionar no necesitaban de que algún gobierno, algún presidente, algún gobernador, algún presidente municipal les dijera qué hacer y cómo hacerlo, o con qué dinero destinarlo o no. Ellos podían, con base a un presupuesto de egresos de la federación, les destinaban una parte del recurso público y entonces ellos decidían actuar. Eso garantizaba o se establecía que en nuestro modelo constitucional hubiera más imparcialidad al momento de resolver las cuestiones, porque ahorita lo que sucede es, ya no soy un organismo constitucional autónomo porque me desaparecen de la Constitución y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este organismo de acceso a la información, como sigue existiendo el artículo 6, que nos reconoce el derecho de información pública, lo que ahora va a hacer es el gobierno mismo que va a tener control de qué información da o no. En teoría hay mecanismos, como tú decías, anticorrupción, pero a mí lo que me parece un poquito ilógico y complicado de entender y creer que este sea realmente un organismo que no esté sometido a la corrupción. ¿Por qué? Hace apenas unos meses sale una noticia que el fiscal general anticorrupción en nuestro país lo corre por corrupto. Entonces, ¿cómo vamos a creer que esto va a favorecer si estamos en un contexto en donde estamos viendo que el sexenio pasado para acá transitó un modelo en el que parece que hay mucho nepotismo, hay demasiada corrupción y que pareciera que este tipo de reformas, aunque en la letra y en la ley pareciera que es benéfico para las personas, al final pareciera que va a ser más oscuro y va a haber información que nos pueden estar bloqueando, al menos que ustedes opinen otra cosa. ¿Sí opinas? Híjole, yo veo otro riesgo también, ¿eh? El INAI era receptor en su momento de datos sensibles de todas las personas del país. Claro. O sea, no solamente de la información pública, sino también de entes privados. Entonces, ahora se agregan nuevas categorías como son los datos biométricos, los datos genéticos, o sea, que tú a un gobierno le des la facilidad para que manipule toda esa información y después no te quiera dar acceso, o que pueda manipular tu información de tal manera en la cual yo sabré cómo lo hago, pero no te digo. Oye, pero son mis biométricos, tienes mi ojo, tienes mis huellas, tienes mis genes, tienes mi... Sí, pero no te apures, tú vas a estar en buenas manos porque es transparencia para el pueblo. A ver, Claro. no tiene sentido. Sí, y yo creo que algo que yo agregaría es que en esta misma ley se le da como facultades o se establece un vínculo entre esta Secretaría Anticorrupción mediante lo que pretende hacer con transparencia y la Secretaría de de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, yo creo que esto genera un grave peligro. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana es aquella que está encargada de todos los asuntos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, al momento de que una persona, bueno, entre comillas, al momento de que una persona solicite información y esta secretaría pueda clasificar la información como información confidencial, puede llegar a ser bastante complicado, ¿no? Porque se va a seguir limitando el acceso a la información y de una manera, pues ahora sí que totalmente arbitraria, ¿no? Sí. O no sé qué opinan ustedes. Sí, correcto. A ver, creo que uno de los análisis que se pueden hacer de esta reforma, pareciera que, aunque va a haber como más datos para poder identificar a las personas como los biométricos que decíamos, al final del día parece que es regresiva la medida, porque es regresar a que el gobierno mismo te diga qué es lo que le estás preguntando. Y pudiera ser, no estamos asegurando nada, pero que el gobierno oculte información a través de esta nueva secretaría que se haga interno del Poder Ejecutivo. Es como un ejemplo, a lo mejor un poquito exagerado, pero es como si el INE pasara otra vez a control del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces el control de las elecciones es el mismo poder y va a ser un poquito cuestionable cuáles son los resultados que estamos teniendo si tú eres tu propio gobierno el que controla las elecciones. Ahora va a pasar esto con el acceso a la información pública, como te decías. Con tanta construcción que tenemos desde el sexenio pasado a Tren Maya, Refinería Dos Bocas, el aeropuerto, todo este tipo de construcciones donde justo las personas con el INAI pedían información de cómo se estaban destinando los recursos públicos, pareciera que pudieran utilizarlo para ocultar esa información. ¿Y por qué digo esto? Porque tan es la importancia de estas construcciones para el gobierno actual que el año pasado se reforma en junio de 2024 la ley de amparo, que ya no te permite suspensiones con efectos generales, entendido esto como una obra pública,
y con la reforma que se publica recientemente de la ley, Ni la ley las de mismas amparo, sentencias, en ¿verdad? la sentencia se adiciona una oración en el artículo 73 de la ley de amparo, donde nos repite esto: si hay una norma general o incluso una mera construcción, no va a tener efectos generales. Entonces pareciera que estas intenciones del gobierno no es para favorecer el acceso a la información, es para Al que ellos tengan contrario. el control de qué decimos y qué es lo que le damos a conocer a las personas. Excelente. Oigan, licenciados, nada más quería preguntarles como conclusión final, ¿qué es lo que podrían atacar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Más o menos? ¿Hay que avanzar? Si se retrotrae? Yo creo que como país, como sociedad, vamos a tener que dar prioridad a un tipo nuevo de derechos, bueno, no nuevo, pero nuevo en la aplicación, que van a ser los derechos ARCO, derechos de privacidad, derechos de poder revisar, derechos de poder proteger, de poder tutelar todo este tipo de información, que antes no había la necesidad tal cual de tutelarlos tanto. Va a haber una exigencia mucho más fuerte de información, pero mucho menos mucho menos satisfecha, porque corresponde al mismo gobierno poner un dedo en la llaga y decir, es que la regamos aquí. Va a volver a pasar lo que pasó en el Tren Maya, ahorita que lo mencionabas, de que el tema del Tren Maya fue seguridad nacional y sigue siendo seguridad nacional, y no va a haber información respecto al mismo, igual que Dos Bocas. Pues ahora sí que va a ser una época de transparencia en la cual va a ser oscura y va a ser nublada, ¿no? Entonces yo creo que sí es, por más que argumenten que están metiendo este tema de nuevas tecnologías, de legislación europea, de legislación internacional, de datos biométricos genéticos y todo, pues estamos volviendo a una época de transparencia en la cual todo va a ser nublado y donde el gobierno pues obviamente no se va a poner el mismo solito el pie, ¿no? Entonces es regresivo totalmente. Ok. ¿Y tú, licenciado? Digo, para cerrar y en la misma lógica, qué bueno que se estén aprovechando las nuevas tecnologías. Creo que en ese sentido está bien, porque vamos a tener, yo creo que más facilidad de consulta. Pero digo, sí es preocupante no vamos a tener mecanismos como a lo mejor lo teníamos con el INAI para poder exigirles si no nos da información. Había recursos, incluso llegaban a juicios por el hecho de que el INAI no te diera la información que pedías. No me he metido a leer de fondo qué es lo que establece para este nuevo sistema de transparencia, pero yo creo que van a poner candados para limitar ese acceso a la información. Claro. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias por ver este tercer episodio de Castillos en el Aire.